Reyes capítulo 4, versículo 22. Kings chapter 4, verse 22. Y si lo tiene, por favor, diga amén. And if you have it, please say an amen. Dice la palabra de Dios: The word of God says, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, Solomon's daily provision were 30 cores of fine flour, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. and 60 cores of meal, 10 head of stalled cattle, 20 of pasture-fed cattle, and 100 sheep and goats, as well as deer and gazelles. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. For he ruled over all the kingdoms west of the river from the Tifsa to Gaza, and had peace on all sides. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. During Solomon's lifetime, Judah and Israel from Dan to Beersheba lived in safety, each man under his own vine and fig tree. Amén. Amen. Lo que hemos leído es el producto de un mover de Dios. What we've read is a product of the move of God. El mover de Dios y el avivamiento en una ciudad producen lo que hemos leído hoy en el libro de Primera de Reyes. The move and revival of God is what we've read here in 1 Kings. En Israel había prosperidad, There was prosperity in Israel, seguridad, assurance, temor de Dios, fear of God, unidad. unity. Si usted se remonta aproximadamente unos 80, 90 años atrás, If you go 80, 90 years ago, la situación de Israel era totalmente distinta a lo que leemos hoy aquí. Israel's situation was totally different than what we just read. Israel estaba oprimida por los filisteos y los amonitas y los gabaonitas. Israel was under oppression by its enemies. Era tal el control que ellos tenían sobre la nación que no les permitían incluso tener armas. The control was so great that they didn't allow them to have even weapons. Eran saqueados y eran robados. They were taken away, they robbed them. Pero de repente vemos todo lo contrario. Vemos a Israel gobernando But all of a sudden we see Israel governing con un nivel económico tal que cada uno podía vivir prósperamente y en paz. with an economy that everybody lived in a prosperous and peaceful way. Yo creo que eso es un avivamiento de Dios. I believe that is a revival from God. Porque la ciudad vivía también en justicia. Because the city lived No under había justice. delincuencia en la ciudad. There was no crime rates. Entonces vemos el producto del mover de Dios. So we see the product of the move of God. Lo que Dios hizo en la ciudad. What God did in the city. Pero ¿cómo comenzó todo esto? But how did all this begin? ¿Cuál fue el origen de esta bendición? What was the origin of this blessing? Hay dos clases de personas. There's two types of people. Aquellos que disfrutan del mover de Dios Those that enjoy God's move y aquellos que producen el mover de and those that Dios. produce God's move. Hay dos clases de personas. There's two types of people. Aquellos que disfrutan de la prosperidad, de la seguridad y de todo lo que el avivamiento de Dios produce en una ciudad o en una iglesia. Those that enjoy the prosperity of a revival that comes to a certain city or a church. Y aquellos que son los que comienzan ese mover. And those that start out the move. Aquellos que son los que pagan el precio. Those that pay the price. Los padres del avivamiento. The fathers of the revival. Aquellos que engendraron el avivamiento. Those that gave birth to the revival. Ahora, ¿cómo comienza el avivamiento de Israel? How does Israel's revival begin? ¿Cuál es el origen de este mover de Dios? What is the origin of this move from God? El origen de este mover de Dios no es Salomón. This Solomon is not the origin of the move. Salomón estaba disfrutando de este avivamiento. Solomon was enjoying this revival. El origen de este mover de Dios no es tampoco el rey David. The origin wasn't even King David as well. Él hizo muchas cosas en favor de He Israel, did many things in favor of Israel. pero él no es el que originó este mover de But he's Dios. not the one that originated the move of God. El origen de este mover de Dios no es Saúl. The origin of this is not Saul. Él hizo cosas muy buenas He también. did great things as well. Fue el primer rey, He was the first king. organizó el reino, He organized the kingdom. pero tampoco es él el que produjo este mover de But Dios. he's not the one that produced the move of God. El origen de este mover de Dios tampoco es del profeta Samuel. No, the prophet Samuel was the origin of Si the es move. cierto que fue el hombre que Dios usó, True, he was the man that God used. pero el origen de el mover y el avivamiento de Dios en Israel But the origin of the move of Israel, está en una pequeña mujer it's in a woman.
que era estéril, that was sterile, que no había tenido hijos, that had no children, que no había podido tener la bendición de tener un bebé en sus manos. that didn't have a blessing to have Y a esa child. mujer se llamaba Ana. And that was Hannah's name. Ella es la que origina el mover de Dios en esta She nación. originates the move of God in this nation. Vea lo que Dios había hecho en Israel. Look what God had done in Israel. Tremenda la prosperidad. The prosperity was tremendous. Tremendo el control territorial que ellos tenían. The control was so great there. Hasta el día de hoy, But today, Israel no ha vuelto a gozar de esta prosperidad que gozó en la época de Salomón. Israel still has not enjoyed the prosperity that they did in Solomon's days. Pero este gran mover de But this Dios, great move from God, este tremendo mover de this Dios, move from God, esta tremenda obra de this work Dios from God, es accionada, es encendida por una mujer it is started by a woman que en su cultura that in her culture, ella estaba maldita porque era she estéril. was cursed because she was barren. En el pueblo de Israel, In the Israelites, lo que marcaba a una mujer y le daba éxito era su capacidad de procreación, what marked the success was she could la cantidad de hijos que ella podía the tener. children that she could have. Y cuando una mujer no podía tener hijos, And when a woman could not have children, entonces era estigmatizada por el pueblo. so she was put to the side by the people. Y ellos decían, no puedes tener hijos porque Dios te ha maldecido. And they say, you can't have children because God has cursed you. Algo malo has hecho que Dios no te ha querido dar You've done hijos. something bad because you can't have children. Algo malo has hecho que Dios no te ha querido bendecir con hijos. You've done something evil because God hasn't blessed you with Y children. eso marcaba a una mujer. And this marked the woman, Por muy bien que viviera, however good she was, por muy buenas que fueran las condiciones socioeconómicas de su esposo, however good the economic situation was, si una mujer no podía dar hijos en este if a tiempo, woman couldn't give birth, esta mujer se consideraba una fracasada. she was called a failure. Porque el éxito más grande para ella era ser una buena madre Because the greatest success for her is to be a great mother. y que sus hijos fueran bendición para And el that her pueblo. children could be received the blessing as well. Hoy estamos celebrando el Día de las Madres en Today, Betel. we're celebrating Mother's Day. Y yo creo que eso es lo que toda madre desea. And I believe that's what every mother desires. Que sus hijos sean bendición para For las the naciones, children to be a blessing para to esta the ciudad, nations, para su casa y to para the las city, futuras to the generaciones. future generations. Ahora, dice la Biblia de que Dios le había cerrado el vientre a Ana. The Bible says that God has closed up her womb to Hannah. Eso lo puede leer usted en los primeros capítulos, en el versículo 5 y 6. En dos ocasiones se nos dice que Dios había cerrado el vientre de esta mujer. It tells us that God had shut up her womb. Y aparte de eso, ella tenía una adversaria que se burlaba de ella. And besides that, she had an adversary that mocked at her. Esta adversaria se llamaba Penina. This adversity was Penina. Y dice que se burlaba porque Dios sí le había dado hijos a ella y no le había dado hijos a Ana. It said that she mocked her because she had children, but Hannah had no children. Y esto destruía el corazón de Ana. And this destroyed Hannah's heart. Y esto marcaba el corazón de Ana. And this marked Hannah's heart. Pero en esos primeros capítulos del libro de Samuel, But in the first chapter of the book of Samuel, vemos qué fue lo que originó el gran mover de Dios en Israel. we see what originated the great move of God in Y Israel. podemos aprender de esta mujer And we can learn from this woman, para nosotros también ser utilizados para traer un mover de Dios a nuestras naciones. so we may be used by God to bring a move to the Y nations. sobre todo las madres que están en este lugar. And all the mothers that are here, Pueden aprender de cómo ser utilizados para causar un mover de Dios en su casa. you can learn how to bring a move of God to your house. En primer lugar, First place, se nos dice que Ana no se resignó a ser una mujer estéril. it tells us that Hannah did not want En el to be a versículo barren woman. 11 podemos ver In verse 11, we can see cómo ella supo acudir a Dios how she knew to call to God y no resignarse a que su vida pasara siendo una don nadie. and not denying herself that she was going to be a nobody. Ella no se creyó las palabras de Penina que le decía, tú no vales absolutamente nada. She didn't believe the words that Penina told her that you were Tú good no for eres nothing. nada porque no puedes dar hijos. You're no good because you can't give Tú eres children. una maldita. You are cursed. Dios te ha cerrado el vientre. God has shut your womb. Dios está enfadado contigo. God is mad at you. A saber qué hicieron tus padres que tú no puedes tener I hijos. wonder what your parents did because you can't give children. Pero dice la Biblia que Ana no se creyó esas But the Bible palabras. says that Hannah did not believe that Que word. Ana no albergó esas palabras en su corazón. That she didn't receive these words in her Que heart. Ana no escuchó la voz de su adversaria, Hannah didn't hear her enemy's sino voice. que ella se levantó y fue al lugar correcto, But she got up al lugar al que todos debemos to
acudir, She went to the right al lugar place. al que todos debemos acudir. The place that we all need to Y es go. que dice que fue y derramó su vida delante de la presencia de And it Dios. says that she came and she poured her tears Ana before God. fue y dobló rodillas delante de la presencia de Hannah got Dios. in her knees. Fue ante aquel Dios que le había cerrado el vientre. She went to that God that Ella closed no the womb. entendía por qué Dios le había cerrado el She vientre, didn't know why God had closed pero the womb. ella no se puso a cuestionar a But Dios. she didn't question God. Ella no se puso a decir por qué Dios me has hecho She esto. didn't say, why God did No you se do this? enfadó con Dios porque no le había She dado hijos, wasn't mad at God. sino que ella fue y se postró delante But de she Dios. got on her knees before Ella fue God. y se humilló delante de Dios, She humbled herself. porque ella no se había resignado a ser Because she estéril. didn't deny herself. Porque aunque la ciencia decía que ella no podía tener hijos, Though science said she couldn't have children, ella sabía que había un Dios más poderoso she que la knew there was a ciencia. powerful God in Ella science. sabía que había un Dios que todo lo podía She knew there was a hacer. God that could do everything. Y Ana fue a ese lugar And Hannah went to that y place. se puso de And rodillas she got on her knees. y le dijo a And she Dios: told God, aquí está mi vida, Señor. my life, God. Dice la Biblia que ella fue e hizo voto delante de Bible Dios says she made a covenant y with derramó su vida en And she oración. poured her life in Derramó su vida en adoración. Poured her life in Qué prayer. poder hay cuando usted y yo entendemos So much que en la power. presencia de Dios When we understand es donde vamos a encontrar la fuente de todo bien. In God's Todo es presence, posible con aquellos que se derraman delante de Everything is Dios. possible for Todo es those posible con aquellos que se humillan ante la presencia de Humble Dios. themselves before God. Tal vez la sociedad te ha dicho tú eres una estéril. Maybe society says you're Tal barren. vez puedes tener hijos, Maybe you can have children. pero tus hijos no han sido criados de la mejor manera. But maybe your children are Y not te good. sientes una persona que no eres productiva, And you're not productive. que no puedes prosperar. You can't prosper. Y la sociedad te ha estigmatizado And society has y te ha labeled dicho: you. Dios está enfadado And contigo says God is mad at porque you. no creces, Because you don't porque grow. tu hogar va cada día peor, Because your home is worse. porque no has podido ser una buena esposa, Because you can't be a good porque no has wife. podido ser un buen esposo, Because you can't be a good husband. y ves que las cosas no cambian, And you see things don't y change. ves que las cosas no caminan como You tú see things deseas. don't go well. Ven como Ana a la presencia de Dios And you get uncomfortable. y derrama tu vida delante And you pour de your Él, life before him. porque el Dios Todopoderoso está aquí en este God lugar. Almighty is in this place. El Dios de Ana está en este God lugar. Hannah is in this place. El avivamiento de Israel no comenzó con el gran profeta Samuel. Israel's revival didn't start with Samuel. El avivamiento de Israel no comenzó con el gran rey David, Israel's revival didn't come with King con la David. belleza de Saúl, It came with not even con el Saul. poder del profeta Natán, Or with the prophet Nathan. con la sabiduría de Or Salomón. with the wisdom of Solomon. Comenzó con una mujer que entendió el poder del secreto de Dios. Started with a woman. Comenzó con una madre It started que with a entendió mother. que en la presencia de Dios, cuando se doblan rodillas, todo es posible hacerlo. Understood that through Ahí prayer. comenzó el mover de Dios. That's where God No moved. comenzó con las armas, no comenzó con las With espadas. the weapons. El mover de Dios no comenzó con ejércitos. Moved didn't start with Comenzó con una mujer que dobló rodillas with a woman that y le got- dijo a Dios: aquí estoy yo, He said, God, I'm here. soy estéril, I'm barren. me han dicho que no puedo tener They hijos, told me I can't have children. pero yo sé que tú me puedes dar un hijo. But I know you can give me children. Yo sé que tú lo puedes hacer, I know you Señor. can do it, Lord. Ahí comenzó la prosperidad That's where de la prosperity nación de started. Israel. Ahí comenzó el mover de That's where Dios. the move of God started. Maravilloso. Marvelous. Tremendo poder hay en la oración. Tremendous power Tremendo in poder hay en la prayer adoración. and in worship. Madre que estás aquí, Mother that's here. puede ser que los amigos de tus hijos los hayan influenciado, It can be that you're afraid. pero si tú doblas rodillas, Children, no but hay you're amigo, unique. no hay novia, no hay mujercita de la calle No que se woman. vaya a llevar a tu hijo. There's nobody that can come against your children. El poder de Dios The power of God se encuentra en el lugar secreto. is in the secret place. Todo avivamiento comienza Every revival donde starts se doblan las rodillas. where you get on your knees. Si quieres un mover de Dios en tu If you casa, want a move of God, vas a tener que doblar you need to rodillas. get on your knees. Si quieres un mover de Dios en tus hijos, You want a move of God, vas a tener que doblar you need rodillas. to get on your knees. Porque ahí está la fuente de Because there's poder. the fountain of power. Porque cuando estamos de rodillas, entonces somos más grandes. We're our knees. Porque cuando estamos de rodillas, entonces avanzamos y hacemos cosas On our poderosas. knees we advance. Cuando dicen amén a eso, How many say amen to this? maravilloso lo que Dios hace. Marvelous what God Grandes does. son las cosas que Dios hace I believe these are the things that con God aquellos does. que entienden el poder de la For oración those y that de la understand the adoración. power of prayer. El mover de Dios comenzó The move of God started con una mujer with a woman que dobló rodillas. that got on her knees.
No te puedes imaginar lo que Dios puede hacer si tú doblas You rodillas. can't imagine what God can do if you get on your No te knees. puedes imaginar lo que Dios puede llegar a hacer si tú doblas You rodillas. can't imagine what God can do if you get on your knees. Las consecuencias de aquel que dobla rodillas son fatales para Satanás. Are lethal to Las Satan when you get on your knees. consecuencias que le vienen a Satanás cuando tú doblas rodillas Consequences son that dolorosas. are painful to Satan when you get on your knees. El mover de Dios comienza de esa manera. The move of God starts this way. Pero hay otra cosa que podemos aprender de Ana. But there's another thing we can learn from Hannah. Y es que Ana Hannah estuvo dispuesta was willing a entregarle a to Dios give to God aquello que ella amaba, that which she loved, aquello que ella deseaba. that which she desired. En la oración de Ana, In Hannah's prayer, nosotros vemos como ella le dice al Señor: we see how she tells God, si tú me das un hijo, if you give me a son, yo lo voy a consagrar a ti. I will consecrate it Si for tú you. me das un hijo, If you give me a son, yo lo voy a traer aquí. I will bring him here. Yo no voy a crecer con él. I'm not going to grow with him. Yo no lo voy a ver como él se hace un hombre. I'm not going to see him. Yo lo voy a become a man. entregar a ti. I will give him to Yo you. voy a dártelo a ti. I will give him to Yo you. lo voy a apartar para ti. I will separate it for you. Aquellos que hacen grandes cosas para Dios Those that do great things for son God aquellos que están dispuestos a entregarle a Dios lo que ellos aman y desean. are those that are willing to give Aquellos God que what they están love. dispuestos a entregarle a Dios sus sueños. Those that give God their Aquellos dreams. que están dispuestos a consagrar a Those Dios that consecrate el themselves anhelo for God. de su corazón. And they give their hearts to Aquellos Him. que dicen: Señor, este that dinero say, no es mío, "This is esto not mine. a partir de ahora This es is tuyo. for you, Señor, God. te entrego mi trabajo, esto a give you partir de ahora my es job. tuyo. This is Señor, free. mis hijos a partir de hoy no son míos, mis hijos son tuyos. My children Mi are vida yours. misma, mis sueños, mis My life, anhelos, my dreams, my todo te lo desires. entrego a ti. Everything I give to you. Dios hace grandes cosas God does great con things. aquellos que están dispuestos a renunciar a sí For mismos, those that are allowed to con renounce aquellos que están themselves. dispuestos a renunciar a lo For que you aman. to renounce what you love. Dios utiliza hombres y mujeres God uses men and que women entienden lo que significa that sacrificio, understands what que sacrifice entienden lo que is. significa voto, That understands pacto. what a covenant is. Ellos son los que son usados por Dios. Those are the ones that are used by God. Ana podría haberle dicho al Señor: Señor, dame un hijo Hannah could have said, God, give me a son para ser yo feliz toda la vida. so I can be happy for the rest of my life. Señor, dame un hijo Lord, give me a son para ser una buena madre. to be a good mother. Pero Ana no le dijo eso al But Señor. Hannah didn't say this. Le dijo: dame un hijo She said, give me a para son entregártelo a ti, to give Señor. it to you. Dame un hijo Give me a son para dártelo a ti, a to tu obra, a give tu it to you, reino. to your work, to your kingdom. Esas son las cosas que Dios le Those are the agradan. things that God loves. Esas son las cosas que Dios Those are the bendice. things that God blesses. Porque Dios te quiere bendecir, Because God wants to bless pero you. quiere que esas bendiciones sean bendiciones He para los wants demás those también. blessings to be for others as Dios well. te va a pedir que des aquello que amas. God will ask you to give that which you love. Maravilloso. Marvelous. Por eso es que cuando That's why when Dios le promete a Abraham un hijo, God promises Abraham a son, Dios va a probar el corazón de Abraham. He tests his heart. Y Dios va a ver de qué está hecho Abraham. And He will see what Abraham is made out of. Y Dios llega una noche. And God comes to him at nighttime. Abraham llevaba tantos años, 25 años esperando a su hijo. Abraham, 25 years of waiting for his son. Y Dios llega una noche y And le God dice: comes one night and says, Abraham, Abraham, quiero que subas al monte I want you to go to the mountain. y sacrifiques al hijo al que amas. The son whom you love, sacrifice Cuando yo him. leo estas palabras digo: When I read these words, I say, Señor, pero qué tremendo que eres. Lord, how tremendous you are. Tras de eso le recalcas a Abraham He tells Abraham que entregue el hijo que él ama. to give the son whom he Con loves. que le hubieras dicho suficiente con dame tu hijo, ya hubiera sido doloroso. He could have said just a son, that would have been painful. Pero Dios le dice: dame al hijo al cual amas. But He says, give me the son whom you love. Yo no sé cómo fue la noche de este hombre, I don't know how the night of this man pero was, seguramente este hombre no durmió en but toda la I'm noche. sure he didn't sleep all night Él long. estuvo pensando cómo iba a ser. He was thinking how he was going to do it. Al siguiente día se levantó The muy next day. temprano. He got up early the next day. Le dijo a su hijo Isaac: vamos a hacer sacrificio a His son Dios. Isaac, we're going to offer sacrifice to God. Y subió al monte de Dios. And he went to God's mountain. Isaac, que ya era un niñito más o menos entrado a la adolescencia, Isaac was an adolescent. ya entendía las cosas y le dice: papá, He knew things. He said, Father,
yo veo que vamos a hacer sacrificio, pero no I veo see que llevamos ningún cordero. that we're going to give a sacrifice, but I don't see a lamb. Abraham le dijo, no te preocupes, Abraham hijo, said, don't Dios va a worry. proveer. God will provide. Cuando llegaron a la cima del monte, When they went to the top of the mountain, Abraham agarra la leña y prepara el Abraham altar. grabs the wood and prepares the altar. Y ahí él agarra a su hijo. And there he grabs his son. ¿Qué cara se le tuvo que haber puesto a este niño What face did he have cuando vio que su padre forcejeaba con él when he saw that his father y was le grabbing him amarraba and he was tying him up y le ponía en el altar and he put him in the altar y agarraba el cuchillo? and he grabbed the knife? ¿Qué cara de terror tuvo el niño al ver esa situación? What a face of horror. Pero probably cuando his él son alza had. la mano But when he had y his está hand, dispuesto a he matarlo, was willing to kill him. el ángel de Dios se le aparece y le dice, para, Abraham, Angel said, stop it. ahora entiendo quién eres tú. Now I understand who you are. Estabas dispuesto a darme un hijo, You were willing to give me your ahora son. yo te voy a dar hijos como Now las I will arenas give del you mar. children like the stars in heaven. Estabas dispuesto a entregarme lo que amas. You were willing to give me what you love. Ahora vas a ver lo que significa ser padre de naciones. Now you're going to know what it is to be a father of nations. Abraham, Abraham, tú entregaste a tu hijo. you gave your son. Y lo que Dios estaba haciendo en Abraham And what God es que was doing in estaba Abraham, preparando su He was corazón. preparing his heart. Porque miles de años después, Because thousands of years later, el padre pondría a su hijo en el altar. father would put his son in the Y altar. él mismo le clavaría el cuchillo a su hijo. himself would put the Y knife in nadie his son. detendría ese sacrificio. And nobody would stop that Nadie sacrifice. detendría. Nobody would stop Porque it. Dios fue el primero en despojarse de lo que Because amaba. God was Y exige que nosotros nos despojemos de And he aquello wants que amamos. us to let go of those things. Así es Dios. That's how God Dios is. bendice a aquellos que son como Él. God blesses those No who are podremos impactar las We naciones. cannot impact the No nations. podremos causar un avivamiento We cannot cause a si nuestro revival. corazón sigue aferrado al If dinero. our heart is on Si money, nuestro corazón sigue aferrado a nuestro bienestar. heart is on our goods, Si nuestro corazón sigue aferrado a nosotros mismos. if our heart is in ourselves, Dios utiliza a aquellos God uses que le those dicen a Dios, aquí está mi sueño, They say, God, here are my lo dreams. consagro a ti, I consecrate aquí está to mi you. familia, Here's my la family. consagro a ti, I consecrate te lo doy todo a ti, I give it all Señor. to you, Lord. Cuando Ana le dijo eso al Señor, When he said this, Dios no podía quedarse de brazos God cruzados. will not be left with Dios anything. no puede quedarse tranquilo cuando God ve esta actitud como la de esta madre. cannot stay calm when he Dios sees no this puede attitude. quedarse impasivo al ver estos detalles, God al ver can't. este mover de esta mujer. God cannot stop moving when he sees all these things. Madre que estás en este lugar, Mother, that you are here. cuando tú vienes y consagras tu corazón a When you Dios, come and you consecrate your heart Dios to God, hace grandes cosas en tu God vida. does great things in your life. Tal vez has vivido mucho tiempo para ti. Maybe you've lived a long time Tal for vez has visto yourself. cómo las cosas en tu casa no caminan. Maybe in your home things are Tal not vez has walking. visto cómo las cosas en tu vida van a peor. How things are worse in Tu your life. matrimonio se está destruyendo. Your marriage is being Tu hogar se destroyed. está viniendo abajo. And everything is coming Ven al down. altar de Dios y consagra And you tu come to God's vida. altar, you consecrate Consagra your life. lo que amas. Consecrate what you Dile love. al Señor, ya no quiero ser yo, quiero Tell que them, seas tú I ahora. want to be you, Ya no God. quiero ser yo quien rija mi I don't vida. want to direct my life. Quiero que seas tú quien gobierne mi I want hogar. you to govern my Quiero home. que seas tú quien gobierne mi I want casa. you to govern my house. Quiero que seas tú quien gobierne mis want hijos. you to govern my Te children. entrego el futuro de mis I give you hijos. the future of my Te entrego children. el futuro de mi hogar. I give you my future Para que home. tú hagas algo. So that you can do Porque something. yo soy estéril y no puedo hacer nada. I'm barren and I can't Porque do yo he nothing. llegado a tocar fondo. Because I've Porque done con mis bottom. propias fuerzas no puedo Because with my hacerlo. strength I can't do Pero it. sé que tú puedes But hacerlo I know you todo, can do it Señor. all, Lord. Pero sé que tú tienes el poder. I know you have the power. El avivamiento nace The de una revival mujer is born from a woman que conoció el secreto de that when she Dios knows the secret of God, y que estuvo dispuesta a consagrarle a and she was Dios willing to consecrate herself aquello to que God, ella deseaba y amaba. that was she desired. Qué difícil fue para esta mujer llevarle al niño Samuel. How difficult it was for this woman to take the son. Ya no lo iba a ver más, una vez al año lo iba a ver. She was only going to see him once a year. Yo tengo 17 días de no ver a mi hija y siento que me estoy muriendo ya. 17 days that I haven't seen my daughter, and I think I'm going to die. Para mí mi hija es lo que más amo en el mundo. For me, my daughter is that who I Pierdo love a con lot. ella. I want to be with her. ¿Y qué fue para esta mujer entregarle a ese niño al Señor? And how was it for this No woman lo to iba give a the ver son hasta to dentro de God? un año. She wasn't going to see him but No in lo a iba a year. volver a ver. She wasn't going to see No lo iba a him. volver a abrazar. She wasn't going to No hug lo iba a him. volver a besar por un año. She wasn't going to kiss him No for iba a a year. escuchar sus risas. She wasn't going to hear the No lo laughter. iba a ver a él jugando más en la casa. She wasn't going to see him playing at the Corriendo en la house, casa. running in the house, Diciéndole mamita linda. saying, No iba a estar para el Día de las Madres. you're not going to be there for Mother's Day. Pero ella había hecho un pacto con Dios. But she had made a covenant Ella with se lo God. había entregado a Dios. She had given him to God. Y dijo, yo voy a cumplir And she says, I will lo que le fulfill prometí a Dios. what I promised Y cuando God. Dios encuentra hombres y mujeres And when así, God finds men and
women like entonces this, no solamente te da un hijo, not only he gives te da you a un son, avivamiento para tu he gives you a nación. revival for Entonces a no nation. solamente te da un hijo, Not just a te da son, más hijos, más de lo que gives you esperaste, more más de lo children, que deseaste, more than what más you de lo que desired, soñaste. more than what you dreamed. Maravilloso lo que Dios hizo en esta mujer. Marvelous what God did in this woman. El mover de Dios más grande en la nación de The Israel greatest move of God in comienza Israel con una mujer, con una started madre que le with creyó a woman, Dios, a mother that que fue believed fiel God, a Dios. that was faithful to Eso God. es lo que Dios desea de That's ti. what God desires Eso es from lo que you. Dios desea de That's what mí. God desires from me. Y esta es la grandeza de esta historia. And that's the greatest thing about Cuando this yo leo la history. historia de Ana, yo me quedo impactado. Story of tremendo. Hannah, I'm impacted. Esta mujer se murió sin saber las This consecuencias de su oración. Woman didn't even know the consequences Porque of ella her solo le prayer. pidió un hijo a Dios. Because she asked the son from Ella no God. le estaba pidiendo a Dios por su nación. She wasn't asking for a nation. Ella no le estaba pidiendo a Dios porque Dios le liberara de los enemigos. She wasn't asking for her enemies. Ella solo le pidió un hijo a Dios. She only asked a son from Solo le God. pidió un niñito. Not just a little boy. Pero Dios le dio el avivamiento que But tanto God says, esperaban los judíos. The revival that the Jews were Pero waiting Dios le for. dio la seguridad que ellos tantos anhelaban. God gave her the assurance that she was waiting for. Porque Dios es ese Dios Because God is que that hace God cosas más grandes de las that que does nosotros nos imaginamos. greatest things that we can even Por eso imagine. dice el apóstol Pablo que That's Dios what nos va a bendecir the apostle aún más says. de lo que God blesses esperamos, more than what you aún can más de expect. lo que deseamos, More than what we aún desire. más de lo que soñamos. More than what Así we es dream. nuestro Dios, That is our God. así es el Señor, That is the Lord. así es tu Dios, That is your así God. es mi That Dios. is my God. Tú solo estás pidiendo que Dios a lo mejor haga algo pequeño en tu You're casa, asking for God to do pero something Dios te small. va a usar para ser bendición a toda una God ciudad. will bless the whole Tú city. solo estás pidiendo a lo mejor que You're Dios only asking haga algo en tu economía. God to do something in your Pero Dios economy. te va a bendecir para que But esa God will bless economía bendiga a otros ministerios So you can bless y se other levanten ministries. otras iglesias en And otros other lugares. churches get up in Tú other solo estás places. pidiendo a lo mejor You're only que tu asking hijo venga y se convierta for your en un hombre de bien. son to be a man Pero of Dios lo good. va a levantar como misionero para las God will lift him naciones up to a y otros van missionary. a conocer a Jesucristo por lo que Dios va a hacer en él. And others who know Jesus Así es tu personally. Dios, That is your que te da God. más de lo que pides, He gives you more than que what te you da más ask. de lo que sueñas. He gives you more than what Y you eso es lo dream. que Dios hizo con Ana. And that's what God did Le with dio Hannah. más de lo que ella imaginó. He gave her more. Le dio más de lo que ella He soñó. gave her more than what she Ana dreamed. murió y pasó Hannah a la died. presencia de And she Dios. went to God's presence. Pero las consecuencias de su oración The continuaron. consequences continue. Tú podrás pasar de esta tierra. You can go through this land. Tú podrás irte de aquí a la You can presencia de leave this Dios. earth into God's Pero si presence. has conocido este secreto, But if you know the secret, la bendición continuará a la generación que blessing viene. continues to the Y a next la generation. generación que viene. And to the next Y a la generation. generación que viene. And to the next Y irá generation. creciendo. And it'll Y irá grow. más. It'll more. Así es nuestro Dios. That's how our God is. Ese es el Dios de Ana. That's Hannah's God. Ese es nuestro Dios. That is our God. Maravilloso. Marvelous. El más grande mover de Dios en Israel Greatest move of God in Israel comienza started con una pequeña mujer. with a small barren woman. En España dicen, In Spain they say, yo flipo. Yo no me lo puedo creer. I can't believe this. Así es Dios. That's how God is. Tal vez tú eres una madre Maybe you're a que no ha mother tenido estudios. and you've had this. No sabe ni leer ni escribir. You can't even write or read. Se ha dedicado a limpiar siempre. You've always cleaned up. Pero Dios puede traer un avivamiento. But God can bring a Dios puede revival. usarte para cosas God maravillosas. can use you for marvelous Si things. lo hizo con Ana, lo puede If He hacer con did it with usted. Hannah, He can do it with you. Si lo hizo con Ana, lo puede If He hacer did it with conmigo. Hannah, He can do it with me. Wow. Wow. Ana no se quejó a Dios. Hannah didn't Eso me whine with impresiona, God. porque en dos ocasiones en el versículo 5 y In 6 two occasions, usted verse 5 and lee 6, que you era just read Dios quien le había cerrado el that it was vientre. God that had closed her womb. Dice, porque Jehová Because había cerrado su vientre. The Lord had closed her Lo lee usted en womb. dos ocasiones. You read that in two La misma occasions, porción. in the same portion. Pero Ana no se puso a lamentarse a But Dios. Hannah didn't cry before God like Y no that. dijo, ay Señor. She didn't say, oh God, Así son las oraciones de algunos. Qué that's basura que how the sois. prayers of many are. This is so much trash. Gusano vil y miserable I'm sois. living in miserable. Oh, Ana no hizo eso. Hannah didn't pray like Ana this. fue a la presencia de Dios. She went to God's presence, Y ahí derramó su and there corazón. she poured her life, Y hizo voto con Dios. and she made a covenant with God. Y le dijo, yo te voy a entregar She says, I will give you mi sueño, my dreams, lo que amo, what I love,
yo lo entrego a ti. I give it to you. Y Dios lo tomó And God took it y levantó un Samuel. and he lifted up a Samuel. Sin un Samuel no hubiera habido un Saúl. Without a Samuel, there wouldn't have been a Saul. Sin un Saúl no hubiera habido un David. Without a Saul, there wouldn't have been a David. Sin un David no hubiera habido un Salomón. And without a David, there wouldn't have been a Solomon. El origen de todo The origin of everything fue una oración. was a prayer. Ahí comienza el mover de Dios para That's tu where the casa. move of God started. En una oración. In a prayer, El origen de todo the origin of everything fue una promesa cumplida. was a fulfilled promise. Ahí comienza el mover de Dios. There's the move of God Cuando le begins. entregamos a Dios When aquello we que amamos. give God that what we love. Yo quiero que oremos hoy. I want us to pray today. Te pido que te pongas de pie. No sé si están los chicos de la. Ask you to stand up. The musicians. Madre que estás aquí. Mother that's here. Dios quiere God wants que seas el origen del avivamiento en tu for you casa. to be the origin of a revival. ¿Cuántos creen esta palabra? How many believe this word? ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Hombre que estás aquí, Dios Man te va a that's here. usar. God will use you. ¿Cuántos creen esta palabra? How many believe this word? ¿Y cuántos están dispuestos a derramar su vida How many are willing to pour their lives hoy today delante de la presencia de Dios? before the presence of God? Ana fue y ella no se avergonzó. And she was not ashamed. Hannah was not ashamed. El sumo sacerdote cuando la vio se reía y le When dijo, the está borracha, priest saw, he mujer. says, "You're drunk, woman." Habrá gente que se va a burlar de ti Is cuando there- tú entregues tu vida, te derrames delante de la presencia de They Dios. will mock at you when No you les hagas pray. caso a eso. Pay no attention to them. Están muertos en las tradiciones y en los They're dead legalismos. in Déjalos ahí. traditions. Leave Tú them ven there. a este lugar You y derrama come to tu this vida delante de la presencia Pour de your life Dios. before God. Porque hay un Samuel en tu vientre. Because there's a Samuel in your Porque womb. hay un avivamiento en tu There's a vientre. revival in your Porque womb. hay un Samuel en tus rodillas. There's a Samuel in your Porque knees. hay un avivamiento para tu There's a casa en tus revival rodillas. in your knees. Así es nuestro Dios de That's maravilloso. how marvelous our God is. Así es nuestro Dios de poderoso. That's how powerful our God is. Cierra tus ojos y mientras la música suena, ven a Close este your lugar. eyes, and while the music is being Ven si played, deseas a este lugar. Aquellos que desean Those who dejar de desire ser estériles en su vida stop being y han barren. entendido que en la presencia de Dios los And you've corazones son understood transformados. that the presence El of God will futuro de tu transform. hogar va a ser transformado. The future of your home will Las be futuras transformed. generaciones de tu The casa van a ser future generations transformadas. will be transformed. Ven a este lugar y derrama Come to tu this vida place delante de and la pour your presencia life de before Dios. the presence Es of tiempo God. de entregar. It's time to Es give. tiempo de dar aquello que It's amas a time to Dios. give that which you love to God. Oh Espíritu Santo, Oh, Holy Spirit, tú estás aquí, you Señor. are here, Lord. Ven y muévete esta mañana. Come and move. Ven y cámbianos. Ven y márcanos, Señor. Dulce Espíritu, ven y muévete. Te entregamos nuestro ser a ti. Dulce Espíritu, Dulce Espíritu. Dile al Espíritu de Dios, traigo mi vida. Tell the Spirit of God, I bring you my life. Como Ana, Like Hannah, estoy aquí. I am here. Como Ana, Like Hannah, tal vez estéril, maybe barren, pero vengo a derramar mi but ser. come to pour, Vengo a vaciar mi vida. come to empty my life. Ya no seré más estéril. I will not be barren anymore. Mis hijos ya no serán más estériles. My children will not be barren anymore. Mi hogar no será más estéril. My home will not be barren Hoy anymore. derramo mi vida delante de I ti. pour my life before you. Te entrego. I give you. Me da igual si me ven llorando. It's the same if they see me Me da crying. igual si me ven It's quebrantado o the same quebrantada. if they see me broken.
Yo quiero mi Samuel. I want my Samuel. Yo quiero tu mover de Dios. I want the move of God. Y sé que me dará más de lo que te He says pedí. you will give me more than what I Sé asked. que me darás más de lo que me imagino. More than what I can imagine. Oh, dulce Espíritu, ven y muévete. Dulce Espíritu, ven, transfórmanos. Ven y márcanos. Ven y márcanos. Si tu quinta lama, si tu lama se. Requito lira lama senda. Oh, si tu quinta lama se. Oh, maravilloso Señor. Busca más. Eres Seek aquí. more of His presence. En tus rodillas hay un avivamiento. There's a En revival. tus rodillas hay un In your Samuel. knees, there's a Samuel. En tus rodillas hay un Samuel. In your knees, there's a Hay un Samuel. mover de There's a Dios move from para God. tu casa, para In tu your ciudad. in your city. En tu adoración hay un Samuel. There's a Samuel. En tu adoración hay un avivamiento para la nación. There is a revival. Vamos. Let's go. Oh. Aleluya. Hallelujah.